o de los chicos no lo pudo ver, le ponemos a disposición la grabación. Bueno, a ver. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse, por participar a esta charla de la Semana Internacional de la UVP. Les cuento que esto de la Semana Internacional viene año tras año creciendo bastante. Yo estuve cerca de la organización de estas semanas internacionales en años pasados y en este también. Y este año fue muy lindo porque todas las autoridades de la UVP estuvimos recibiendo a todos los docentes que llegaban presencialmente y había un clima de colaboración, un clima muy interesante, cada uno de los docentes con su especialidad, con su particularidad desde el punto de vista de la formación, pero con mucha predisposición y mucha alegría de estar por aquí, por Argentina, ¿sí? Y particularmente en Córdoba y con esta universidad. Eso genera un espacio para que en esta semana charlemos de muchas cosas. Recién charlamos con José Luis, que va a estar en esta charla hoy, de otras actividades que podamos desarrollar pensando en ustedes. Le estoy hablando a los alumnos, a los chicos y chicas que están ahí en el curso, y también a los profes para hacer intercambios, para hacer proyectos de investigación en forma conjunta, para trabajar, digamos, de manera internacional. Creo que esa es una movida que se viene a nivel global, que va a estar cada vez más disponible. Así que bueno, no voy a quitar tiempo solo para contarles un poco de Marco. Hoy vamos a estar con un amigo, alguien que ya estuvo por aquí, por Córdoba, ¿sí? Ya nos conocemos, José Luis Barrera Canto. Yo sé de la solvencia, de la capacidad de José Luis. Cuando vino en otra oportunidad presencialmente, eran charlas al paso, porque le íbamos proponiendo temas y sacaba una presentación de su notebook y nos daba una charla. Así que aprovechen mucho esta presentación porque bien vale la pena. José Luis es mexicano, está en Yucatán ahora y trabaja en la universidad que se llama Anahuac Mayar. Es un profe que además de su actividad docente tiene otras dos características que a mí me parecen destacables, que son que le gusta investigar y además conoce el mercado, ha trabajado, conoce de lo que habla. No es un docente exclusivamente dedicado a la cuestión de la pedagogía, de la didáctica. Ha trabajado en distintos estratos de gobierno. No los voy a aburrir con el currículum de José Luis, porque es bastante extenso. Es licenciado en Ciencias de Computación, tiene una maestría en Administración, doctor en Administración, muchos diplomados o cursos y tiene cierta identificación. Le gusta mucho el tema de Big Data aplicado a distintos tipos de análisis. Así que voy a dejar de leer tu currículum acá, José Luis. Se lo voy a después de disponer a los chicos para que vean con quién están ahí y a los profes también. Y nuevamente te agradezco tu participación, tu predisposición. Y te dejo en compañía de docentes y chicos de la UVP. Muchas gracias, Waldo. Gracias por tus palabras. Pues muy bien, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pues un agradecimiento a la universidad por la invitación y la oportunidad de participar en este escenario de la Semana Internacional. Y pues bueno, la plática con la que vamos a trabajar el día de hoy es acerca de bases de datos no SQL. La plática la voy a dirigir un poquito desde la perspectiva de lo que Waldo comentó. Yo llevo pues casi ya 30 años desarrollando software, desde épocas que muchos de ustedes ya no se imaginan, pero pues bueno, lo bonito de esas experiencias y de esas cosas que uno aprende en el camino, tanto los fracasos como los éxitos,
es que luego puede uno llevar esas reflexiones al salón de clases, ¿no? Y esa es una de las cosas que me gusta de la parte de la docencia. Los temas en los que normalmente me involucro, como decía Waldo, son cosas que pues también las vivo día a día y las resuelvo como programador, como desarrollador, como líder de proyecto. Y bueno, yo creo que eso es lo importante en este tipo de pláticas. Entonces, el tema de hoy lo vamos a dirigir un poquito sobre ese tipo de reflexiones. Obviamente vamos a ver algunos conceptos que son importantes del tema y con toda confianza, siéntanse en la oportunidad de interrumpirme en cualquier momento si tienen alguna duda. Si esto se vuelve un conversatorio, para mí es mucho más rico, ¿sí? Independientemente de que, bueno, al final de la plática, después del material que tengo preparado, pues hay todo un espacio, entiendo, de algunas preguntas y respuestas. Entonces, les voy a compartir. ¿Sí se ve mi pantalla ya? ¿La presentación? Sí, José Luis, se ve bien. Correcto. Pues muy bien, como les decía, el tema de hoy es bases de datos no SQL. Yo creo que uno de los conceptos detrás de estas pláticas es tomar temas que de alguna manera son novedosos para los que estamos en el ámbito de desarrollo de software, sistemas, información, etcétera, y entender lo que hay detrás de estos temas. Las bases de datos no SQL, a lo mejor el término es relativamente novedoso. Son cosas que en la universidad lo vemos incluso como que las nuevas tendencias, hacia dónde van los mercados en la parte de desarrollo, etcétera. Sin embargo, la verdad es que no son conceptos nuevos. Muchos de estos conceptos, desde el punto de vista del campo de la ciencia computacional, son conceptos que llevan 20, 30 y en algunos casos hasta les sorprendería conceptos que llevan más de 70 años en el ámbito de la ciencia computacional. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en su momento, cuando fueron planteados, no había aplicaciones prácticas. Y lo que estamos viviendo en estas últimas década y media, estos últimos 15 años, que ha sido toda esta aceleración del avance tecnológico en hardware y en capacidades de cómputo y en precio, eso es lo que ha hecho que retomemos muchas cosas. Campos como este de las bases de datos no SQL o incluso Machine Learning, inteligencia artificial, son cosas que existían hace muchísimo tiempo, simplemente no las podíamos usar de manera práctica. Entonces, la plática de hoy quiero arrancar un poco, y acá tengan un poquito de paciencia, con algún concepto que pues a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, ¿no? Que es lo que hoy es el estándar. ¿Qué hacemos desde el punto de vista de bases de datos cuando tenemos un desarrollo de un software? Pues automáticamente pensamos en una base de datos relacional y que normalmente le llamamos bases de datos SQL. En realidad el término correcto es una base de datos relacional basada en un concepto que se llama entidad-relación, ¿sí? Y SQL es el lenguaje que aprendemos para manipular los datos, para hacer queries, consultas, guardar información y todas las operaciones que normalmente tenemos que hacer cuando estamos desarrollando un sistema. Si nos toca hacer el rol de administradores de bases de datos, pues bueno, hay temas técnicos y temas de consultas. Y si nos toca hacer la parte de programación, pues dependiendo del lenguaje que estemos usando, aprenderemos todas las logísticas, todas las aplicaciones, las capas de programación necesarias para trabajar con esto, que digamos hoy es lo común, es lo que la mayoría hacemos a la hora de desarrollar un sistema de software. Como características importantes, SQL es un lenguaje, Structured Query Language, que básicamente es el estándar, independientemente de quién sea la marca comercial o no comercial de la base de datos que estemos usando. Si la base de datos es relacional, vamos a usar SQL.
Y hay algunas características que son importantes entender para ir más adelante hacia el tema que nos atañe. Cuando nosotros trabajamos con un modelo relacional, existe un lenguaje formal de manipulación de datos, que son las instrucciones select, update y las que normalmente usamos para modificar la información dentro de la base de datos, leer, escribir. También existe un sublenguaje, si así queremos verlo, de definición de datos, que es el que sirve para construir los esquemas detrás de un modelo relacional. Este lenguaje o este sublenguaje normalmente no lo usamos mucho a nivel de programación, porque lo sustituimos con algunas herramientas gráficas en las cuales creamos tablas, definimos una base de datos, hacemos relaciones, etc. Hay quienes nos gusta hacerlo más a nivel de lenguaje y bueno, nos metemos a fondo a comandos como alter table, create schema, etc. Pero la realidad es que ya mucha gente hoy lo sustituye con algún tipo de aplicación o interfaz gráfica. Hay un concepto que es el de la transacción, que tiene una serie de características que define la manera correcta de cómo usar este tipo de bases de datos relacionales soportadas en SQL. Y esto lleva a un modelo, ¿sí?, que se conoce como ACID. Una transacción se puede entender de manera muy simplificada como una instrucción o conjunto de instrucciones que deben de alterar la base de datos para cambiar un estado a otro. Por ejemplo, si yo voy al banco a cobrar un cheque, ¿sí?, el sistema tiene que hacer un cambio en cuentas, tiene que afectar el saldo de la cuenta bancaria a la cual le está quitando el dinero y al mismo tiempo tiene que también afectar el saldo de la cuenta a la que yo estoy depositando, por ejemplo, ese cheque. Entonces, a nivel de operaciones en la base de datos, pues hay que hacer varias lecturas, varias escrituras, pero a nivel conceptual del proceso, hacemos lo que se conoce como una transacción. Y las bases de datos relacionales deben apegarse, de acuerdo a la teoría detrás de ellas, al modelo que se conoce como ACID, que es un acrónimo de los 4 conceptos que están ustedes viendo en este momento en la pantalla: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Dejé los términos en inglés porque el acrónimo, ¿sí?, al traducirlo al español se pierde, aislamiento con isolation, pero los conceptos son estos 4. Y bueno, para no ahondar mucho, la idea de este modelo es que una base de datos relacional debe cumplir en su funcionalidad y en el manejo de la información estas 4 características. Es decir, debe de apegarse al modelo ACID. Y esto, obviamente, cuando digo debe apegarse, en la práctica es debe, no es una exigencia. Hay algunas bases de datos en el mercado que no se adhieren perfectamente al modelo ACID, pero la mayoría de las bases de datos que conocemos o que usamos de manera cotidiana sí cumplen con estas características, ¿sí? Estas características garantizan que la base de datos va a manipular la información bajo ciertos conceptos de seguridad. Uno de los más importantes es el de la consistencia. Y la consistencia era el ejemplo que yo les mencionaba. Desde el punto de vista del ejemplo de cobrar un cheque y depositarlo de una cuenta a otra, ¿sí?, cuando yo termine de hacer ese movimiento, si el cheque es de $1,000, en una cuenta bancaria deben haber $1,000 menos y en otra cuenta bancaria deben haber $1,000 más. Y esto debe ser consistente en el sentido de que todo esto refleje la realidad detrás de la operación. Recuerden que una base de datos no es más que un almacenamiento de datos o de información que se genera a través de un proceso de un sistema automatizado. Entonces, la base de datos debe darle soporte al proceso en la vida real, ¿sí? Y esto es parte de lo que busca un estándar como este en el concepto de bases de datos relacionales. Algunos ejemplos que conocemos probablemente, muy
sonados, Oracle Database, Oracle que se considera la empresa más importante en bases de datos en el mundo, IBM DB2, Microsoft SQL Server, MySQL por el lado de software libre, MariaDB, es otro caso, SQLite, que SQLite se usa mucho en dispositivos móviles. De hecho, una aplicación, por ejemplo, en Android, automáticamente tiene acceso a una base de datos SQLite sin que nosotros tengamos que hacer nada. Y bueno, otros nombres en el escenario. Algunas de estas marcas probablemente sabrán ustedes que son propietarias, significa que su desarrollo está controlado por alguna empresa, como el caso de IBM, Microsoft, y algunos son proyectos open source que pues están soportados por una comunidad. Sin embargo, si les gusta seguir un poco los movimientos en el mundo tecnológico, también hay algunas estrategias detrás de las empresas que rigen hoy el ámbito tecnológico. Probablemente algunos de ustedes sepan que MySQL hoy pertenece a Oracle. La empresa fue adquirida por Oracle hace algunos años y de alguna manera Oracle ha mantenido el concepto de MySQL como un producto community, es decir, no tiene costo, aunque hay una versión enterprise de MySQL que ya tiene un costo y que de alguna manera viene siendo como que el producto pequeño, el hermanito de las bases de datos de Oracle, que es cuando hablamos ya de sistemas mucho más grandes en manejo de información. Entonces, hay algunas estrategias detrás de las grandes empresas en tecnología de este tipo de cosas. MySQL empezó como un desarrollo open source por una comunidad y en algún momento llegó a tener una estadística tan impresionante como que el 92% de todos los sitios web en el mundo, en Internet, estaban sobre una base de datos de MySQL. Y bueno, poco tiempo después, Oracle adquiere la empresa, ¿sí? Y aunque todavía sigue siendo una versión community de MySQL, todavía es relativamente gratuito, se puede descargar, instalar en una computadora sin problema. Estamos hasta cierto punto sujetos a que en cualquier momento la empresa de Oracle cambie las reglas del juego y lo vuelva ya software propietario de ellos. Cosas similares van a ir pasando con los otros temas que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahora, cuando empezamos hace muchos años en el campo de las bases de datos como parte de un sistema de información, pues la realidad es que casi todo lo que se hacía en desarrollo de software estaba contenido en servidores que estaban físicamente en los sites de las empresas. Internet, algunos de ustedes recordarán que realmente empezó como una estrategia de compartir información, básicamente era puro texto. No empezó como hoy lo sabemos, la nube famosa con todas las cosas que una persona puede hacer en Internet. Entonces, realmente durante muchos años el mundo de las bases de datos pues estuvo limitado a las operaciones de una empresa. Entendámoslo de esa manera. Claro, había grandes sistemas, los sistemas financieros desde hace muchísimas décadas estaban basados en tecnología, pero pues había toda una serie de tecnología muy especializada para este tipo de segmentos. Sin embargo, empezaron a ver lo que hoy conocemos como Big Data. Cuando empezó este concepto de Big Data, cuando empezó a haber demasiado volumen de información y las capacidades de procesamiento se empezaban a hacer cada vez más grandes, empezó a haber el problema de cómo almacenar más capacidad de datos en un administrador de base de datos o en un sistema de base de datos. Hay dos maneras de cómo crecer la capacidad y es lo que se conoce como escalamiento. El escalamiento vertical es básicamente crecer el hardware. Si yo tengo en mi empresa un servidor con ciertas características de memoria, procesador y discos duros de almacenamiento, el escalamiento vertical significa gastar dinero y meterle más discos, más memoria, más capacidad de procesamiento, etc. El único problema de esto es que al final estamos limitados por las capacidades técnicas del equipo del servidor. Por ejemplo, hay máquinas
personales que no le podemos poner más de 32 gigas de memoria RAM, simplemente porque no hay lugar. O sea, no hay posibilidad de ponerle más chips porque la motherboard no lo soporta. Entonces, el escalamiento vertical hasta cierto punto tuvo sus limitaciones. Y luego empezó a haber el concepto de escalamiento horizontal. Lo que hacemos es agregar más servidores. Si ya no puedo crecer físicamente un servidor, pues bueno, pongo otro, pongo un tercero, un cuarto, un quinto, y así empezó hace muchos años lo que hoy muchos de ustedes ya ven como algo completamente cotidiano y es lo que de alguna manera llamamos la nube, ¿sí? Ya la gente, digamos, que no está en el campo de la tecnología, le hablamos de la nube y la nube lo tienen así como que computadoras conectadas en algún lado, en esos centros de cómputo gigantescos donde hay miles y miles de servidores. Y de alguna manera esa es la realidad detrás. Pero ese concepto de escalamiento horizontal empezó a generar una serie de retos, porque cuando yo crecía un servidor y le ponía más memoria o más capacidad en disco duro, no tenía yo que hacer básicamente nada desde el punto de vista de almacenamiento. Es decir, los datos iban al mismo lugar y se administraban en el mismo lugar, por llamarlo de alguna forma. Cuando yo hacía escalamiento horizontal, entonces había muchas estrategias. Por ejemplo, dividir la información. Parte de la información va a estar en el servidor A y parte de la información va a estar en el servidor B. Entonces, eso implica que yo necesito un esquema para que cuando consulto información, ¿a quién se la pido? ¿Al servidor A o al servidor B? Eso fueron tecnologías que hoy, cosas como sharding o replication, son temas relativamente comunes en el manejo de bases de datos distribuidas. La nube en realidad y muchos de los servicios de bases de datos que nosotros usamos hoy en el desarrollo moderno son sistemas de bases de datos distribuidos que han llevado al siguiente nivel este concepto de escalamiento horizontal. Sin embargo, independientemente de los retos técnicos, empezaban a surgir otro tipo de retos. Por ejemplo, retos a nivel de capa de comunicación y de red. Finalmente hay una latencia. Si yo tengo que la información se graba en el servidor principal que está en algún punto dentro de Estados Unidos, hay una latencia, aunque sea de milisegundos, si ustedes quieren, en que el servidor en Australia, ¿sí?, recibe esa información y se genera una réplica. Con el riesgo además de que pueda haber un fallo en la comunicación y el servidor en Australia jamás se entere de un cambio que se dio lugar en el servidor de Estados Unidos. Otro tipo de retos tenían que ver con el concepto de consistencia. Y aquí hay un ejemplo similar al que hablábamos hace un rato, pero ya en un esquema distribuido. Yo hago una transacción bancaria que significa que voy a depositar $1,000. Y en algún momento mi cuenta, ¿sí?, como es un instrumento financiero, genera un interés. Entonces hay otro evento financiero que es el interés acumulado de mi dinero. Es lo que estamos viendo en la gráfica como el evento 1 y el evento 2. Estos eventos suceden en momentos diferentes y se tienen que replicar a lo largo de todas las bases de datos distribuidas. Entonces, no es lo mismo si un servidor recibe el evento 1 y partiendo de que yo tenía $1,000 en mi cuenta, me depositan 1,000 y ahora tengo 2,000. Y después recibe la notificación del incremento del interés y el interés se calcula sobre los $2,000 y entonces lo que voy a tener es $2,050, $2,100, perdón. ¿De acuerdo? Muy diferente sería si otro servidor recibe primero el evento de actualizar el interés del saldo sobre $1,000, me dan $50 de interés. Y si después llega el aviso de que me depositaron $1,000, entonces yo voy a tener $2,050 en mi cuenta. Y esto es un problema de todos los días en la administración de las bases de datos. Imagínense que llegan ustedes a la sucursal en Córdoba y tienen $2,100, se van de viaje a Colombia
llegan a Bogotá y resulta que en su cuenta solo hay $2,050, porque la sincronización de los servidores en el banco tuvieron un problema de esta naturaleza, ¿sí? Entonces, este tipo de nuevos retos que empezaron a surgir desde el punto de vista de estos esquemas de bases de datos distribuidas a través de todo el mundo, a través de redes de telecomunicaciones, empiezan a generar una serie de reflexiones. Muchos de los que estamos en el campo tecnológico, y sobre todo ahora ustedes que están jóvenes, la mayoría, y vivimos un poquito esa sensación de inmediatez, aprendemos una tecnología y lo que hacemos es, oye, hay un libro de 400 páginas y hay un blog de 300 líneas y hay un video de 5 minutos en YouTube. Entonces, muchos de nosotros nos vamos al video de 5 minutos de YouTube, esos videos de que aprende algo en 5 minutos, y esa es nuestra estrategia de aprendizaje. El problema de esto es que nos lleva a un punto en el que nos autogeneramos muchas limitaciones. Y allá es donde viene la importancia de la parte de la ciencia computacional, la teoría, que a veces es cansada, a veces como que dices, ching, tengo que leer todo esto para entender, pero que cuando logras entender los conceptos es muy importante en la aplicación y en la vida real. ¿A qué voy con esto? A raíz de estos retos que empiezan a aparecer, pues un conjunto de estudiosos en el ámbito computacional, específicamente hay una persona, se me fue ahorita el nombre, pero llegan a este teorema, que es un teorema muy famoso en la parte de la teoría detrás de las bases de datos NoSQL. El teorema CAP es el que dice que en un sistema distribuido, ¿sí?, yo debo de poder obtener 3 características. Los datos deben ser consistentes, todos los servidores deben ver lo mismo. Vamos a averiguar qué pasó, ya les cuento. Hola, ¿ya me escuchan nuevamente? Sí, Sí, José Luis. Perfecto. Una disculpa, creo que falló mi internet y me quedé incomunicado unos momentitos. No sé hasta qué parte alcanzaron a escuchar antes de que me desconectara.
lo del teorema CAP. ¿Llegamos a esa parte? Sí, hasta ahí, José Luis. Perfecto. Bueno, les decía, después de mucho debate desde la parte científica, llamémosle de alguna manera, el teorema CAP lo que establece fundamentalmente es que un sistema de base de datos distribuidos solo puede lograr dos de estas tres características. Es imposible, y hasta el momento la teoría ha demostrado que es imposible que en la práctica un sistema de base de datos tenga las tres características al mismo tiempo. Esto lo que ha hecho es que cuando creamos un producto necesitamos decidir cuál de las combinaciones queremos favorecer. Si queremos preservar consistencia y tolerancia a la partición, aunque sacrifiquemos disponibilidad, o queremos preservar disponibilidad y consistencia, aunque sacrifiquemos por el otro lado tolerancia a las particiones. Esto en la vida real se traduce en esta laminita que vamos a ir más adelante a ella otra vez. Las bases de datos, tanto SQL como no SQL, hoy actualmente, todas las que existen, están adheridas a alguna de las parejas del teorema CAP. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con un sistema distribuido que sea muy fuerte en consistencia y en disponibilidad, probablemente van a trabajar con MySQL, SQL Server, con Postgres. Pero si quieren ustedes trabajar, por ejemplo, en un sistema en donde lo fuerte sea la consistencia y la tolerancia a la partición, ahí tenemos a Mongo, Redis, Apache HBase, etc. Entonces, en la vida práctica, no es escoger una base de datos simplemente porque es la que está de moda y es la que todos los blogs dicen que hay que aprender. Hay un montón de estos artículos. Lo que se debe aprender en el 2022. ¿Qué lenguajes debes aprender? ¿Qué bases de datos debes aprender? Y eso está bien, o sea, está padre, es informativo. Pero en la vida real, las necesidades las dicta el proyecto y la tecnología la dicta el proyecto. Y el lenguaje de programación lo dicta el proyecto, la base de datos la dicta el proyecto. En la vida real no es al revés. O sea, yo no me gradúo y soy experto en Mongo, llego a trabajar en una empresa y le digo al de la empresa, no, pues es que yo solo sé usar Mongo y esa es la base de datos con la que voy a trabajar. Pues la empresa te va a decir, pues muchas gracias, no me sirves, voy a contratar a alguien que necesite, por ejemplo, en Postgres, porque esa es la base de datos que yo necesito usar. Esa es la parte real de toda esta fundamentación teórica. Obviamente el teorema CAP hay que entenderlo mejor, hay que entender todos estos conceptos, pero en la vida práctica, dependiendo de lo que queremos lograr, es la base de datos que tendríamos que decidir que es la adecuada para el proyecto. En ese sentido, conforme empiezan a aparecer los retos relacionados con el Big Data y empiezan a aparecer los retos que empresas como Google y como Amazon empezaron a enfrentar hace 15 o 20 años, una de las cosas que descubrimos es que la consistencia es la característica más sacrificable. La consistencia, el hecho de que todos los servidores tengan automáticamente al mismo tiempo los mismos datos, que eso sería consistencia estricta, es extremadamente difícil de lograr y es impráctico. La realidad es que en la mayoría de los escenarios es impráctico. Por el otro extremo, tenemos la consistencia floja, ¿sí? En donde es muy sencillo de implementar, no es costoso, es eficiente, y en la mayoría de los escenarios modernos relacionados con Big Data y servicios en las nubes, pues no pasa nada. Y les voy a poner dos ejemplos claros. Si estamos hablando de un sistema financiero, regresando a mi ejemplo de las transacciones bancarias, definitivamente necesito consistencia estricta. Yo no puedo correr el riesgo de que en alguna sucursal en el mundo una persona tenga menos dinero que en otra sucursal. Pero si estoy implementando una red social, la realidad es que si yo publico un mensaje felicitando a Juan por su cumpleaños y mi primo que está del otro lado del mundo entra a felicitar a Juan y no ve mi mensaje, no pasa nada, no se cae el mundo, no se cae todo el sistema, ¿sí? A lo mejor para él felicitó primero al primo y después lo felicité yo.
Y a lo mejor para mí lo felicité yo primero, lo felicitó él. Es indistinto, ¿sí? Eventualmente, todos vamos a ver los mensajes de todos, pero no necesitamos que sea exactamente en el mismo instante. El sistema no tiene que garantizarlo. Y eso nos lleva al modelo que da soporte a lo que hoy es NoSQL. Las bases de datos NoSQL no se adhieren a ACID, se adhieren a otro modelo teórico que se llama BASE, que son tres características: basically available, básicamente disponible; soft state y eventually consistent. Y este paso de último significa que si yo dejo que un sistema se propague el suficiente tiempo todos los cambios, eventualmente todos los nodos van a ver la misma información, ¿sí? Y el ejemplo de las redes sociales para mí es uno de los ejemplos más claros. Al final, cuando termina el día del cumpleaños de Juan, todos van a ver las felicitaciones de todos, ¿sí? Pero probablemente desde una perspectiva muy técnica, pues no todos lo vieron en el mismo instante, pero no pasa nada. Nos enteramos de todas las felicitaciones de Juan, ¿sí? Entonces, después de ir solucionando todos estos problemas a lo largo del camino, es que hoy nos enfrentamos a lo que se conoce como bases de datos NoSQL. El nombre, hay debate todavía. Muchos hablan de NoSQL como que originalmente era NoSQL, ¿sí? O sea, no usemos SQL. Pero la realidad es que pues muchas figuras importantes en el medio tecnológico han migrado esa definición a Not Only SQL, que es la más aceptada en este momento, en la actualidad, como significado de las abreviaturas NoSQL. Y la realidad es que, como a veces pasa, erróneamente es equivocado pensar que NoSQL es lo nuevo, lo bueno, y relacional ya no sirve. Entonces vamos a botar todo lo que sean los modelos relacionales y ahora todo va a ser absolutamente en NoSQL. Y eso es una falacia. Para muchas cosas, los modelos relacionales siguen siendo la mejor manera de cómo estructurar datos en una aplicación, y en otros escenarios las bases de datos NoSQL serán la mejor herramienta. Entonces, aquí, simplemente por proporcionar una definición, me gusta esta, que es un sitio web tipo org. Finalmente es una organización no lucrativa que de alguna manera se ha encargado de documentar el nacimiento y proliferación de pues todas las herramientas de bases de datos que existen dentro de la sombrilla de NoSQL, y es esa dirección web que está en la lámina, y esa es la definición que ellos dan, que de alguna manera, palabras más, palabras menos, coincide con otras definiciones que ustedes encontrarán en otros lugares en internet o incluso tal vez en literatura un poco más formal de estos temas, ¿sí? En términos generales, una base de datos NoSQL... José Luis, ¿Mande? no estás compartiendo pantalla. Ah, perdón. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, sí. Listo. Perdón. Como yo no veo. Ok. Les decía, en términos generales podemos hablar de bases de datos NoSQL como aquellas que no dependen de un esquema relacional y no se adhieren al modelo ACID, respetan el modelo BASE y están orientadas a Big Data. Fundamentalmente son herramientas que se han vuelto importantes en el contexto moderno porque tenemos Big Data y todo lo que implica manipular Big Data, ¿sí? Entrando entonces ya más en materia, una base de datos NoSQL no tiene todo el problema que luchamos cuando aprendemos bases de datos en la carrera. Normalmente, hoy, la mayoría de las carreras de software o de tecnologías tienen materias de bases de datos donde el primer tema es base de datos relacional y después se ve bases de datos avanzadas o NoSQL. Y en base de datos relacional aprendemos el famoso modelo entidad-relación, aprendemos a hacer esquemas
aprendemos las formas normales, la primera, la segunda, la tercera. Cuando alguien nos dice que hay hasta 9 formas normales, nos da un ataque, porque con las 3 primeras batallamos un montón. Y a la hora de hacer proyectos en la vida real, son temas que hay que trabajarle para dominarlos a fondo. Una de las primeras maravillas para muchos con las bases de datos no SQL es que no tenemos esquemas fijos, no hay relaciones de esa naturaleza. Aparentemente es todo más sencillo y menos estricto y tantas reglas a la hora de guardar información. Y la mayoría de las implementaciones de bases de datos no SQL, les decía que sacrifican consistencia. Unos más, otros menos, pero en general casi todos sacrifican consistencia en favorecer la disponibilidad. Hay 4 tipos fundamentales de bases de datos no SQL. Bases de datos de documentos, de grafos, llave-valor y columnares. Y esto está en función de cuál es la tecnología que usan para guardar información. Por ejemplo, las bases de datos de documentos, en vez de guardar el concepto tabular de una tabla donde las columnas son propiedades y las filas son registros, se guardan documentos. Estos documentos pueden estar en cualquier estándar que decida implementar quien haga la herramienta. Algunas bases de datos están sobre documentos JSON, otras están sobre documentos XML. Incluso hay bases de datos que almacenan PDFs o incluso documentos en Word, porque todos estos tienen finalmente una estructura interna. El ejemplo que están ustedes viendo en la lámina es un documento en JSON. Y pues una de las características de todos estos formatos es que son recursivos. Es decir, en JSON yo puedo guardar información de objetos JSON dentro de un mismo objeto JSON. En XML yo puedo guardar etiquetas complejas de XML dentro de valores de XML. Y esto es lo que hace poderoso una base de datos en donde usamos documentos. No hay esquemas, no hay muchos de los problemas tradicionales que tenemos con una base de datos relacional cuando tenemos información incompleta, ¿sí? Piensen ustedes el caso de una red social. Si quisiéramos guardar una conversación de una red social, la conversación da inicio con un post, una publicación, y a lo mejor 25 publicaciones después, esas 25 son el mismo nivel, es decir, todas le respondieron a la publicación original. Entonces, en un modelo relacional, yo tengo una tabla de publicaciones y tengo un campo, es a quién le respondo. Y con estas 2 columnas ya pude implementar una red social. Pero ¿qué pasa cuando vienen los niveles? Hay gente que no contesta al post, el primero, a la publicación original. Le contesta al que le contestó a la publicación original. Y luego hay alguien ocioso que le contesta al que le contestó, al que le contestó, al que le contestó. Y no hay límite. O sea, cada vez que alguien publica en una conversación, puede publicar en cualquier nivel de la conversación. Si alguna vez han tratado de hacer el ejercicio de guardar eso en una base de datos relacional, es, créanme, ¿sí?, un rompecabezas que no tiene solución. En cambio, con una base de datos de documentos no SQL, es de lo más sencillo de hacer y no lleva más de unos minutos implementar una base de datos para ese tipo de ejemplos. ¿De acuerdo? Algunas bases de datos de documentos, las más posicionadas en este momento, MongoDB. Mongo es prácticamente la base de datos más importante en este momento en documentos. CouchDB y Elasticsearch, como algunos nombres en el ámbito. Luego tenemos bases de datos llave-valor, que esto básicamente guardan información a través de estructuras de datos conocidas como diccionarios o tablas hash. Esto que lo vemos en la materia de programación de estructuras de datos es básicamente el mecanismo con el que se guarda información en una base de datos de este tipo. Hay una llave que es única, a la cual está asociada un valor, que puede ser un valor sencillo o puede ser un valor complejo, es decir, puede ser todo un conjunto de información. Decíamos hace un momento que estas bases de datos tienen la característica de ser recursivas. Eso les permite una complejidad
a la hora de guardar información sin todas las reglas estrictas del modelo relacional. ¿Sí? En ese sentido, las bases de datos llave y valor son muy rápidas de acceder. Si yo lo que necesito es velocidad de recuperar información, normalmente una base de datos llave y valor es una de las primeras opciones. Acá tenemos nombres como Amazon DynamoDB, ¿sí? Que es uno de los productos estrella en esta parte de Amazon. Redis, que es una base de datos, aunque muchos la ubican como un caché para programación web, Redis en realidad es una base de datos que se usa para esa aplicación en desarrollo web, pero en realidad es toda una base de datos. Está LevelDB y el simbolito de abajo es Microsoft Azure Table, que es parte de las soluciones de Microsoft en el mundo de NoSQL. Luego tienen ustedes bases de datos de grafos, que como lo dice el nombre, y también esto es algo que estudiamos en ciencia computacional, los datos y la información se guardan en grafos, es decir, nodos y conectores laterales. Los nodos guardan datos y los conectores guardan relaciones entre los datos. Estas bases de datos son sumamente poderosas para almacenar relaciones complejas de información, ¿sí? Y una de sus características más importantes es que una base de datos de grafo no se degrada con el volumen. No importa qué tanto volumen yo le ponga, su desempeño en tiempos de consulta permanece constante, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista igual de consultas muy rápidas, las bases de datos de grafos son muy útiles. Pero además tienen una segunda característica que las hace importantes. Pueden ustedes actualizar en tiempo real al mismo tiempo que están leyendo. No tienen ustedes que bloquear la base de datos, esos milisegundos donde escribimos, ¿sí? Para poder leer, como pasa con otros motores. Y que obviamente hablamos de milisegundos, pero en la vida real, cuando no tenemos esos detalles finos, esa es la diferencia entre un sistema que a la hora de que el usuario consulte información, la información aparece en 2-3 segundos o aparece en 15 o 20 segundos. Y dile a un usuario que espere 20 segundos hoy y es prácticamente te avienta la computadora encima y te dice que tu sistema es una porquería porque no aparecen los datos cuando él los necesita, ¿sí? Acá tienen ustedes nombres como Neo4j, que es en este momento la base de datos grafos más importante, ArangoDB, Allegro Graph y Atlas, que es el simbolito a la derecha, que son de las bases de datos más posicionadas en este momento en esta categoría de bases de datos de grafos. Y la última son las bases de datos columnares, ¿sí? Estas tienen como característica sumamente importante su capacidad de compresión. La manera en cómo guardan datos es en columnas en vez del enfoque tradicional de filas. Esto es un poco técnico, digo, hay que meterse un poquito a entender el concepto columnar, pero básicamente es un espacio, un key space, que contiene columnas, las columnas contienen filas y las filas a su vez contienen columnas. Es una estructura de datos compleja. Pero esta estructura de datos en almacenamiento permite capacidades de compresión de información impresionante, ¿sí? Es como cuando ustedes vieron en la materia de estructuras de datos, si llevaron esa asignatura, hay árboles, hay mapas, hay diccionarios, hay diferentes estructuras. Y a la hora de programar, escogemos una estructura dependiendo de sus características. Lo mismo pasa aquí. Y en el caso columnar, una de sus características centrales es la capacidad de compresión. Una base de datos columnar puede guardar petabytes de información en una columna o en un conjunto de columnas, cosa que es imposible hacer en otro tipo de bases de datos, ¿sí? La escalabilidad en estas bases de datos es sumamente buena, excelente para algunos, y esto las hace ideales
para procesamiento paralelo masivo. Y de hecho, aquí van ustedes a ver algunos nombres: Cassandra, Hadoop, Snowflake, que hoy son las herramientas que hay que aprender si queremos estar en procesamiento de Big Data analítica, en procesamiento de inteligencia artificial y todos estos pipelines de información que procesan no millones, procesan miles de millones de registros de información, y estas son las tecnologías que usamos para ese tipo, ¿sí? De hecho, Apache Hadoop es nada más una de todo un conjunto de tecnologías desarrolladas por Apache para todo lo que es procesamiento de Big Data analítica. Entonces, probablemente no usaríamos Cassandra para desarrollar un sistema de altas y bajas de inventarios para pues, una empresa. No importa que la empresa sea muy grande, no es el tipo de datos adecuado. ¿De acuerdo? Y bueno, quiero ir cerrando con una base de datos que no es precisamente de objeto, de no SQL, pero está apareciendo en el mercado en este momento. Y nuevamente, como les decía al principio, las bases de datos orientadas a objetos son viejísimas. Existen hace más de 40 años, pero nunca se usaban por limitaciones tecnológicas. Hoy, que el paradigma de programación predominante es de objetos, las bases de datos de objetos están agarrando una fuerza impresionante. No son realmente en la categoría de no SQL. Sin embargo, hay algunas confusiones y una de ellas se debe precisamente a las estrategias comerciales. Y ahorita les voy a explicar por qué. En las bases de datos de objetos, lo que se guarda en la base de datos es un objeto. Exactamente el mismo concepto que aprendemos en programación de objetos. Un objeto que pertenece a una clase, tiene propiedades y tiene métodos. Eso se guarda en la base de datos. Y una de sus grandes ventajas es que cuando yo programo, yo no tengo que convertir la información que leo de una base de datos de otro formato a un objeto. Si ustedes ya llevaron alguna asignatura práctica de bases de datos relacionales, ustedes tienen que leer, por ejemplo, la información de las tablas y convertirlas a objetos en el lenguaje de programación para poder manipularlos en el software. Las bases de datos de objetos eliminan eso. Si alguno de ustedes, por ejemplo, trabaja con desarrollo web y probablemente haya escuchado el término de los ORMs, que son esas capas de lenguaje, Object Relational Model, que son una serie de librerías que lo que hacen es eso, agarran un objeto de la base de datos y lo convierten a un objeto de programación. Por ejemplo, los que desarrollan el Laravel, Laravel trae todo un ORM incluido para el desarrollo web. Eso está por desaparecer, o la tendencia es que desaparezca porque empecemos a usar bases de datos de objetos. Y uno de los ejemplos claros es el desarrollo de aplicaciones. Hoy, si ustedes desarrollan en Android, por ejemplo, automáticamente Android, todas las aplicaciones tienen una base de datos SQLite, que es un modelo relacional. Pero pueden ustedes instalar un plugin y tienen acceso a una base de datos que se llama Realm, que es gratuita, no tiene costo, y que es una base de datos orientada a objetos. Y les decía, ¿por qué hay confusiones? Porque MongoDB, que en este momento es la base de datos de documentos no SQL más importante del mundo, compró Realm hace unos meses, poco más de un año, ¿sí? Y la están ofreciendo como su base de datos para desarrollo móvil, que se conecta automáticamente y se sincroniza con servidores en la nube. De tal manera que cuando ustedes usan Realm para programar una aplicación en Android o incluso en Swift, hoy, cualquiera de las dos plataformas, ustedes programan con objetos la base de datos, es decir, no se meten a aprender una base de datos porque están usando objetos de programación, y la librería de Realm se encarga de sincronizarse automáticamente con Atlas, que es la nube de MongoDB, y ellos se encargan de hacer toda la transferencia de información. Tú como programador no tienes que hacer nada. Eso le quita
al ciclo de vida de desarrollo de una aplicación en Android aproximadamente un 40% de tiempo de desarrollo. Entonces, son de los estándares a los que se está empujando y hay pues muchos intereses económicos detrás de estas tecnologías. Y cierro la presentación regresando a esta lámina que habíamos visto anteriormente, en donde espero que ahora tengan un panorama más claro de qué es lo que yo necesito, dependiendo de cuál es mi trayectoria profesional. O sea, la realidad es que como empresarios dedicados en el ámbito de desarrollo de software, no esperas que un egresado de sistemas sepa todas las tecnologías, ¿sí? Pero sí esperas que tenga esa capacidad de decisión y obviamente de aprendizaje. Yo prefiero contratar a un ingeniero en sistemas que tiene capacidad de aprendizaje a que uno que ya tenga un currículum impresionante de haber tomado muchos cursos en línea y saber muchas tecnologías, porque el proyecto define la tecnología. Entonces, en un momento dado, dependiendo del tipo de proyecto que se vaya a desarrollar, será el tipo de tecnología que se vaya a utilizar. En este caso, las diferentes bases de datos. Y vean que en este momento, en el nicho de mercado, hay lugar para todas. Bases de datos de grafos, bases de datos de documentos, de columnas, de llaves dentro de la categoría no SQL, bases de datos de objetos y bases de datos relacionales. Por eso les decía que no SQL no va a desaparecer todo lo que ya existe, para nada. Lo va a complementar. Y hoy en la práctica, muchos sistemas modernos están haciendo mezclas. Nosotros, un proyecto que tengo en este momento, estamos desarrollando una plataforma de inteligencia artificial de datos financieros que debe de salir el próximo año ya al mercado. Y estamos usando bases de datos relacionales para cierto análisis que los empresarios necesitan. Y también estamos usando bases de datos no SQL para toda la parte de procesamiento de inteligencia artificial y machine learning en la identificación de patrones financieros. Entonces, ese proyecto en particular es una mezcla de lo que hay en el mercado, porque al final necesitamos optimizar la tecnología para que el proyecto pues tenga el mayor valor de retorno, que eso es lo importante afuera. Los proyectos deben de tener un buen valor de retorno. A veces como desarrolladores, como gente de tecnología, nos apasiona una tecnología, aprendemos una tecnología, la queremos llevar a un proyecto, pero en la vida real los proyectos se manejan por retorno de inversión. Entonces, si con esta tecnología voy a hacer 5 veces más lento lo que hago con otra tecnología que no me gusta a mí como desarrollador, pero que mi jefe me va a decir, espérame, vas a usar la que lo vas a hacer más rápido, aunque no te guste, porque esa es la que le deja dinero al negocio. ¿De acuerdo? Pues muy bien, con esto cierro. Espero, digo, fue bastante condensada la información, espero que haya quedado claro y con todo gusto responder dudas. Ok, bueno, muchísimas gracias, José Luis. Sí, fue muy claro todo. Supongo que habrá algunas dudas. Mónica, si hay alguna duda o alguien de los que está presente, pueden aprovechar. José Luis. ¿Alguna duda de lo que dijo el profesor? ¿O algún interés que quieran consultar? Aparte, a ver si me voy a poner. Hola, José Luis. Hola. Soy profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Este curso es de primer año, así que todavía están empezando, ¿sí? Okay. Yo tengo una consulta. La parte de Business Intelligence, ¿solamente ahora se maneja con Machine Learning o está incluida en estas bases no SQL? No, de hecho, allá hay una confusión un poquito derivada por los términos modernos que se están manejando.
Inteligencia de negocios o business intelligence es un concepto que en tecnologías de información existe hace 15 años aproximadamente. Y de hecho, hay sistemas que se conocen de business intelligence que llevan mucho tiempo en el mercado, Intelisys, RPs de ese tipo. Lo que ha pasado es que algunas de estas herramientas han incorporado la parte de machine learning e inteligencia artificial. Y entonces hoy empieza a haber como una confusión de qué es lo mismo la inteligencia artificial con la inteligencia de negocios. Son dos cosas totalmente diferentes. En la inteligencia de negocios, lo que buscamos es encontrar, muy simplificado, indicadores a partir de la operación de la empresa, que básicamente la mayoría de la operación es información transaccional y por lo tanto está guardada en bases de datos relacionales. Entonces, allá hay una tecnología incluso que se llama OLAP, que es Online Analytic Processing, que normalmente trabaja sobre bases de datos relacionales. Ahora, esto también se ha conectado con el concepto de los data warehouses y de los data lakes. Y dado que hoy hay, la verdad es que empresas que generan millones de registros, aunque sean transaccionales, se pasan por un proceso de migración y se guardan en un data warehouse que probablemente ya no es relacional, sino que es NoSQL. Cassandra es uno de los mejores ejemplos, Hadoop es uno de sus ejemplos. Y entonces esos ya empiezan a formar otro tipo de estructuras de información, como los data lakes, que allá simplemente por volumen de información no podemos seguir usando los modelos relacionales y empezamos a usar modelos NoSQL en cuanto a almacenamiento. Muchas gracias. De nada. Bueno, Yo tengo una pregunta, José, si se puede hacer. Claro, Me gustaría poder hacer una pregunta. sí, desde luego. En tema de la vulneración, nosotros estamos acá en Ingeniería en Telecomunicaciones y estamos en Ingeniería Legal actualmente, en la materia que estamos cursando. En tema de la vulnerabilidad, cuando se vulnera alguna de estas bases de datos, ¿hay algún protocolo que se siga, alguna... para relacionarlo un poco con ciberseguridad al tema que justo entro, y que hay muchos casos actualmente de inyecciones SQL o todas esas partes? ¿Hay, o la única forma de hacer esto es con un backup, o hay una forma de actuar ante esto? Pues mira, el tema de ciberseguridad tiene muchas aristas, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo de software. Creo que tienes ciclado el audio, por eso oigo eco. Ya, gracias. Entonces, por ejemplo, tomando en cuenta la mención que hiciste de inyección SQL. La inyección SQL en realidad es una vulnerabilidad que viene por una deficiencia de programación y de manejo de cómo conectarse a una base de datos. No es una vulnerabilidad de la base de datos en sí, sino de la manera en cómo el desarrollador que hace el software hace las consultas. Normalmente la inyección lo que hace es que cuando tú haces una consulta a la base de datos, la consulta tiene parámetros y esos parámetros son sustituidos por valores. La inyección es meter instrucciones como parte de esos parámetros y entonces hoy, por ejemplo, si un sistema es vulnerado por ese tipo de cuestiones, es una evidencia muy clara de una deficiencia en la parte del desarrollo, no precisamente de la base de datos como tal. Ahora, si hablamos de la estructura de servidor de la base de datos, en donde hay un tema de puertos de acceso y comunicaciones, ahí, por ejemplo, pues es tan vulnerable una base de datos relacional como una base de datos NoSQL, porque al final lo que vulneras es el acceso al servidor que los contiene a través de un puerto, a través de alguna librería que no está actualizada, etcétera. Entonces, la realidad es que el tema de ciberseguridad es muy complejo porque hay muchas maneras en las cuales tú puedes vulnerar un sistema, ¿no? Y ya no hablemos de otro tipo de vulnerabilidades, como por ejemplo, si botas un servidor, pues obviamente botas la base de datos que está corriendo almacenada en ese servidor. Entonces,
técnicamente hablando, las bases de datos en sí, como tales, o sea, la pura herramienta de una base de datos y un manejador de bases de datos, todos tienen una serie de protocolos de seguridad implementados por la misma herramienta. Y la vulnerabilidad viene en el sentido de no seguir esos protocolos realmente. No es tanto que la herramienta tenga deficiencias, no digo que no las pueda tener técnicamente hablando, pero es más que tenga una serie de lineamientos y que no se sigan de manera adecuada. Y eso, pues como quiera, ¿no? Es como en la noche acostarte y dejar abierta la puerta y que el día siguiente te robaron, ¿no? Pues digo, dejaste la puerta abierta, ¿no? Entonces, ese es un poquito el tema. No soy experto en la parte de ciberseguridad, la verdad es que ahí sí te debo una explicación más profunda, pero lo que he manejado en los sistemas que he desarrollado, muchas veces es una cuestión más de desarrollo, de malas prácticas de desarrollo. Perfecto. Eso era una duda que quedó bien respuesta, más que todo el tema de saber qué es un error humano en un 99% de los casos. Tiene que estar ese caso técnico, pero más que todo es por eso. Así que muchas gracias. Al contrario. Estás muteado, Waldo, si estás hablando. Eso suele pasar. Bueno, digo, si no hay más preguntas, Andrea, Gustavo, Valeria, Mónica, los profes que han estado presentes y los chicos también, les agradezco mucho por el tiempo, por la predisposición, pero sobre todo te agradezco a vos, José Luis, porque, bueno, pues ya lo dije, por tu solvencia y también por ponerla a disposición de esta Semana Internacional. Los que después quieran tener, esta experiencia también ocurrió, quieran tener alguna charla o preguntarle algo a José Luis, siempre está predispuesto, yo les puedo compartir mail para que le hagan llegar alguna consulta o algo por el estilo. Si alguno se quiere ir a trabajar a México, también pueden hablar con él. En donde está él es un lugar lindo. A lo mejor no escucharon al principio de la charla, no vayan ahora en septiembre y octubre que hay temporada de huracanes, pero el resto del año está buenísimo. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Gracias a todos, gracias José Luis. Vamos a seguir en contacto con vos en la próxima charla, no recuerdo ahora cuándo es. Muchísimas gracias a todos.